Ahí está. Listo, gracias. Gracias. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con esa idea, chicos. Vamos a estar avanzando en ese sentido. Y pues bueno, como les dije, hoy vamos a ver unos teoremitas. Vamos a demostrar uno de ellos y vamos a ver dos ejemplos que se desprenden directamente de ese teorema. Y bueno, los teoremas que vamos a ver ahora son prácticamente muy similares y tienen que ver con propiedades de las eh, sucesiones. Déjenme compartirles mi pantalla, por favor. Ahí está. Espera que empiece. Listo, ahí está. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Y esta clase yo la titulé de esta manera. Esto sería como que la sección o el tema con el cual vamos a concluir esta sección del límite de una sucesión. Y pues la idea del límite es la que nos vamos a estar llevando ahora para tratar de extenderla hacia el límite de una función. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. El primer teoremita tiene que ver mucho con todo lo que hemos hecho ya a lo largo de estos días de demostrar que una sucesión y qué significa que una sucesión sea convergente. Y lo que hemos definido que una sucesión es convergente, vamos a ponerla así, es porque se porta bien, ¿sales? Porque es bien portada. Es decir, tiene un comportamiento que tiende o se acerca a algo fijo. Esa es la idea principal de convergencia. Y esto también implica que si esta sucesión es convergente, es porque tiene un límite, ¿sale? Es decir, va a tender hacia ese límite. Ojo, no quiere decir que la sucesión podría llegar a tomar el límite cuando yo evalúe algún valor, pero no es esa la idea, sino más bien es la idea de que hay que acercarnos tanto como queramos. Y para hablar de que tanto como queramos, necesitamos al final del día establecer con qué cercanía quieres estar de algo, ¿sale? O sea, qué tan cerca quieres estar de algo. Y para establecer qué tan cerca quieres estar de algo, es por eso que nosotros hemos estado trabajando con ese bendito épsilon, que lo vamos a estar manejando muchísimo, muchachos, de aquí hasta el infinito, por decirlo de esta manera. El teoremita 1 dice que si tengo una sucesión que es convergente, es decir, que si tiende a un límite, básicamente eso es lo que significa, esta sucesión pues es acotada. Pues sería de alguna manera muy obvio. Y la cota que tendría esta sucesión, pues obviamente tendría que ver con su valor de límite, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros estamos poniendo para este teoremita, es decir, que esta sucesión está dentro, vamos a ponerlo así, está dentro de dos valores que la acotan, de alguna manera la restringen, por decirlo de esta forma. Ahora, esta M no necesariamente es el límite de la sucesión, sino simplemente podríamos estar hablando de que AN está dentro tiene un cierto comportamiento, por ejemplo, y esto está encerrado dentro de un intervalo, ¿sale? Y se pone menos M aquí porque pues podría ser acotada inferiormente o superiormente. Si ustedes se dan cuenta, este teoremito tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos en supremos e ínfimos. De hecho, hablamos ahí de que tiene un supremo y va a tener también un ínfimo, ¿sale? Entonces es como algo similar al final del día. El teorema número 2, este no lo vamos a demostrar, chicos, ahorita vamos a demostrar uno más adelantito. El teorema 2 lo que dice es que si tengo si tengo una sucesión convergente, esta sucesión converge a un límite y este límite es único. En este teoremita también lo podríamos enunciar de que si el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión es L, entonces L es único. No se puede tener una sucesión que converja a dos cosas, por decirlo de esta manera. Si ya lograste demostrar o definir que esta sucesión converge a un valor fijo, este valor fijo es único. No puede ir cambiando, ¿sale? Entonces, si yo tengo dos, al final de cuentas, equivalentemente, lo que dice esta propiedad es que si tengo un límite que tiende a L1 y tengo el límite de la sucesión, cuando n tiene infinito, aquí, perdón, me volé un poquitito de notación, a L2, entonces, aquí me faltó un poquito también de cuidado con esto. Déjenme borrar esta parte así para hacerlo más elegante y más bonito y más entendible sobre todo. L1 tiene que ser igual a L2, ¿sale? Este tampoco lo vamos a demostrar. Se pueden demostrar todos estos teoremas, chicos, pero en este caso, para ir avanzando también, y dado que también me interesan mucho los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a dejarlo ahí para que ustedes revisen si ustedes quieren más o menos en la teoría
Se los voy a compartir, de hecho, las demostraciones de estos teoremitas en un documento para que ustedes revisen. Los libros de texto están también, en cualquier libro que ustedes revisen que hable sobre el límite de una sucesión, estos teoremitas van a aparecer porque son bien importantes. ¿Sale? Entonces, tienen ustedes todas las herramientas necesarias para entender la demostración, por lo tanto, ahí se los dejo de encargo. Y este es el que vamos a demostrar, chicos. Este se llama el famoso teorema del sándwich para sucesiones o para el límite de una sucesión. Eh, pues básicamente dice lo siguiente: si yo tengo tres sucesiones que se comportan de esta manera, una sucesión es menor que Cn y a su vez C sub n es menor que otra sucesión. ¿Sale? Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo, y por eso se llama teoremita del sándwich para sucesiones, para límite de sucesiones, estamos acotando a la sucesión C sub n, ¿sale? La estamos encerrando, le estamos haciendo sándwich. Algo muy importante para aplicar este teoremita es que se tiene que cumplir que las sucesiones de los extremos convergen, pero no nada más que converjan, tienen que converger al mismo límite. Perdón aquí por la falta de ortografía. ¿Sale? Si este límite es igual, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de b sub n y ambos son iguales a un número fijo igual a L, entonces, dado el comportamiento de la sucesión, C sub n, que si ustedes se acuerdan está encerrada entre A y B sub n, entonces no le queda de otra a la sucesión C sub n que converger. Pero no nada más va a converger, incluso va a converger al mismo límite. Está bien fregón este teorema porque al final de cuentas lo que está diciendo es una manera alternativa, o si ustedes quieren verlo así, es una manera indirecta de calcular el límite de una sucesión, porque hay límites que son así como bastante truculentos. ¿Sabes? O sea, hay límites que no son tan sencillos de calcular usando álgebra, por ejemplo. Incluso son como complicadillos para demostrar, porque en una demostración en el límite de límites, perdón, pues a veces hay que usar como algunos truquitos ahí para acotar. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos ahí? Hay que acotar esta cosa de manera que se comporte como. Bueno, la idea es esta, chicos, es exactamente esta idea de que a veces tenemos que calcular límites de manera indirecta y eso se logra a partir de este teoremita. Vamos a demostrar este teoremita, chicos. Este es bien bonito para demostrar, no es muy complicado, pero me gustaría que lo demostráramos, dado que me permite también como entender la naturaleza de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sabes? Es decir, entender un poquito más cómo funcionan estas sucesiones y qué significa que algo converja, ¿sale? Entonces vamos a irnos por pedacitos, ¿sale? Entonces tengo dos sucesiones al principio, al inicio, vamos a demostrar este teorema, chicos, que convergen, ¿sale? Si estas sucesiones convergen, chicos, A sub n y B sub n, quiere decir que es porque tienen un límite, tienden hacia algo fijo cuando n tiende a infinito. Pero más aún de que sucede eso, se cumple la definición formal del límite, la cual dice que a partir de un cierto índice n mayúscula, sin importar el radio bajo el cual tú encierres al límite, la sucesión que converja a L, pues nunca va a perder la tendencia y nunca se va a salir, vamos a decirlo así, nunca se va a salir del huacal, nunca se va a salir del intervalo en donde ya logró entrar a partir de un cierto índice. Entonces vamos a irnos por pedacitos y vamos a ir aplicando primero las definiciones de cada uno de estos límites, ¿sale? Entonces vamos a poner el primer límite para a sub n, y este es igual a n, a L. Pues esto significa, chicos, pues básicamente que para toda epsilon mayor que cero, ¿sale? Para toda epsilon mayor que cero, va a existir una n, pero para hacerla un poquito más particular a sub n, vamos a ponerle un n1 mayúscula. Perdón, aquí va a existir una n i, ¿sí? Una n1 que pertenece a los naturales, obviamente, tal que si n es más grande que este índice, entonces, vamos a escribirlo todo así, a sub n, el valor absoluto, menos L es menor que epsilon.
Entonces, fíjese que lo que estoy diciendo en la última parte es que la distancia entre los elementos de la sucesión y el límite están muy cerca. Esto es lo que significa este pedacito, chicos. Todo esta cosita toda rara, lo único que está diciendo es que algo está tendiendo hacia n. En este caso, a sub n. ¿Sale? Es decir, puedo encerrarlo y ahí va a haber una infinidad de elementos y fuera una cantidad finita. Bueno, esa es una cosa, nada más para ir recordando qué significaba cada cosa. Y bueno, también por hipótesis del mismo teorema, nos dicen esto, que este límite para b sub n existe porque converge y vale L también. Entonces, pues esto significa, voy a volver a escribirlo todo, que para toda epsilon mayor que 0 va a existir ahora una n, pero como no necesariamente es la misma sucesión, ojo, a sub n y b sub n no es la misma sucesión, no necesariamente, pues entonces eso significa que va a existir una n sub 2, un índice n sub 2 que también está en los naturales, tal que si n es mayor a n sub 2, entonces, voy a escribirlo todo, a b sub n, perdón, no a, b sub n menos L es menor que epsilon. Ojo chicos, L sí es el mismo para ambos, ¿ok? Eso sí es muy importante. Esta L sí es la misma para las dos sucesiones, porque la idea es que tanto A sub n tiende a L como B sub n tiende a L. La forma en la que tienden va a ser diferente, pero al final de cuentas tienden a L, se acerca tanto como yo quiera a L. Ahora, ¿qué es lo que yo debo demostrar, muchachos? ¿Qué es lo que necesitamos demostrar por demostrar? Yo quiero que B, el límite de C sub n, cuando n tiende a infinito, pues también sea L. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que yo tendría que demostrar es que para toda epsilon mayor que 0 va a existir, y para diferenciarla de la n1 y de la n2, sub 2, pues voy a llevarla a esta n sin índice, ¿sí? sin subíndice, que pertenece a los naturales, tal que si n es más grande que esta n, entonces C sub n menos L es menor a epsilon. Este rollo es lo que yo debo de demostrar. Esto es por demostrar. Esto es a lo que queremos llegar, chicos. Esto es lo que necesito evidenciar en mi demostración. Estos dos son mis hipótesis y esta es mi tesis o lo que quiero demostrar. ¿Sale? Pues entonces vamos a comenzar, vamos a empezar a desmenuzar estas cositas que yo tengo aquí, ¿sale? Entonces, fíjese que de la manera en la cual voy a empezar es de la siguiente. Pues voy a suponer que haya un epsilon mayor que 0 arbitrario. ¿Por qué arbitrario? Porque al final de cuentas se vale para todo. Entonces, pues yo tomo uno cualquiera. Ahí está ya el epsilon mayor que 0, ¿sale? Porque eso es lo que necesito para iniciar, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que encontrar, muchachos? Tengo que encontrar una n. Ese es principalmente el rollo. Tengo que encontrar una n. Ahora, voy a irme a la hipótesis. En la hipótesis, lo único que me dicen es que estas dos sucesiones, A sub n y B sub n, convergen. ¿Sale? Entonces, que la primera sucesión, voy a escribirlo así, que A sub n converja a L, pues implica entonces que A sub n menos L es menor que epsilon, para ese epsilon arbitrario que yo di. ¿Sale? Ahora, haciendo un poquito de cuentas, esto significa pues básicamente lo siguiente, que menos epsilon es menor que A sub n menos L menor que epsilon. Rompo el valor absoluto, ¿sale? Eso ya lo habíamos visto en varias ocasiones en los números reales, perdón. Y otra vez puedo sumar L porque L es un número real. Si yo sumo L, el sentido de la desigualdad no se altera.
y aprovecho para simplificarlo en la parte de en medio, o sea, sumé L. Ahora, esto pues básicamente significa que A sub n está encerrada, aquí está A sub n, está encerrada en un intervalo, ¿sale? Que mide L más epsilon y L menos epsilon. Ahí está A sub n. Por acá, por aquí, o sea, ahí está, ¿sale? Ahora, algo muy interesante de esto es que esto se va a cumplir si n es mayor a n1. Muy importante, porque esta es una parte de la hipótesis también, que va a existir esa n1 a partir de la cual, ¡pum!, se cumple esto. Ahora, chequen otra cosa. También se cumple para b sub n. Pues básicamente que b sub n converja, significa que, pues otra vez, que b sub n menos l es menor a epsilon si n es mayor a n sub 2. ¿Sale? A n sub 2. Ahora, pues otra vez, vuelvo a hacer lo mismo. Rompo mi valor absoluto para este valor, sumo L de ambos lados, o de los tres lados, o de los tres extremos, L más epsilon, perdón, aquí, L más epsilon, L más epsilon, y esto se va a cumplir si n es mayor a n sub 2. Entonces, fíjense que al final de cuentas, muchachos, siempre y cuando haya un valor de n más grande que n sub 1 y otro valor de n más grande que n sub 2, se cumplen ambas cosas. Básicamente lo que quiero decir es que si tomamos, vamos a ponerlo así, si tomamos una n, esta n que necesito, esta n de aquí, como la n más grande entre n1 y n sub 2 de las mayúsculas, automáticamente podría afirmar que se cumplen ambas desigualdades a la vez. ¿Sale? Entonces vamos a escribir eso de esta manera. Si yo tomo a n mayúscula como el más grande, y ese lo voy a poner como el máximo, entre n sub 1 y n sub 2, se cumple al mismo tiempo, voy a ponerlo así, de esta manera, que estas dos desigualdades. Vamos a llamarlas esta y esta 2i. Se cumple al mismo tiempo y 2i. Entonces, si yo tomo al máximo entre estos dos valores de n, pues se va a cumplir que L menos epsilon es menor que A sub n, menor que L más epsilon, y se cumple a la vez. L menos epsilon es menor que B sub n, menor que L más epsilon. Ahí está. Déjenme agregar una hoja, chicos, para seguir escribiendo. Bueno, entonces ya se cumplen los dos a la vez, siempre y cuando yo tome al más grande de entre n1 y n2. Recuerden que n sub 1 y n sub 2 no son otra cosa que un índice, a partir del cual todos los valores a sub n o b sub n entran al intervalo. Está el intervalo acá. A partir de ese valor, ¡pum!, brincaron adentro y no se van a salir. Eso es muy importante, no se van a salir. Entonces, si yo tomo el valor más grande de la n, pues obviamente se va a cumplir también para el primero, que es el valor más chiquitito de n sub 2. Entonces, si se vale para el más grande, pues se sigue cumpliendo para n sub 2, obviamente. Entonces, por eso tomo el más grande. Entonces digo, pues se toma el más grande, se van a cumplir los dos a la vez. Bueno, pero fíjense que esto me va a llevar a algo muy importante sin perder de vista, que por hipótesis también conozco y sé esto, que las sucesiones están de alguna manera ordenadas, ¿sale? Entonces, fíjense qué es lo que tendría ahí. Recordando, perdón, aquí, recordando, recordando que por hipótesis, eso también era una hipótesis, o sea, es algo que nos dieron, A sub n es menor a C sub n, menor que B sub n, ¿sale? Pero fíjense de algo muy interesante que sucede aquí, chicos. A sub n en sí misma es más grande que L menos epsilon.
Entonces puedo ponérselo acá, L menos epsilon. Pero además, muchachos y muchachas, B sub n es más chico que L más epsilon. O sea, puedo decir que esto es más pequeño que L más epsilon. De manera, muchachos y muchachas, que lo que acabo de lograr es que L menos epsilon sea más chiquito que C sub n, pero además C sub n es más chiquito que L más epsilon. Pero esto, chicos, ¿qué significa? Esto significa que si yo resto L de ambos lados, bueno, de los lados de esta sucesión, o de esta desigualdad, mejor dicho, pues voy a tener esto. O sea, voy regresándome mis pasitos. Resté L. Ahora, lo que voy a hacer es, tengo un valor menos epsilon y aquí tengo epsilon. Si se fijan, eso es una manera de romper, hagan de cuenta que ya rompí el valor absoluto, entonces voy a volver a unirlos en el valor absoluto. Entonces esto significa básicamente esto. ¿Y qué creen? Ya terminé. ¿Por qué ya terminé? Porque ya se cumple la definición. Para toda epsilon, aquí está mi epsilon arbitrario. Existe una n mayúscula. Aquí está la n mayúscula, la más grande. Tal que si n es más grande que n, obviamente esto se va a cumplir porque estoy tomando la más grande, entonces esto se cumple. ¿Y a qué llegamos? A esto. Y automáticamente, muchachos, por definición, o sea, por definición del límite de una sucesión, esto quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de C sub n es igual a L. Este teoremita se llama teoremita de sándwich porque logro acotar a una sucesión que probablemente sea muy complicada de calcular su límite, pero si puedo entender que está acotada entre dos sucesiones convergentes, pero que además converjan al mismo límite, no le queda de otra a mi sucesión que converger al mismo. Está muy fregón este teoremita, está muy fregón. De hecho, nos va a servir un poquito más adelante, nos va a servir porque va a haber límites y va a haber sucesiones que no sean tan sencillas de calcular como las que les voy a mostrar ahorita en un momentito más en el ejemplo, pero que sin embargo, si uno logra como entender cómo puedo acotarlas, pues ya estuvo, ya acabamos porque ya lo demuestro y aplico mi teoremita del sándwich. Ahorita vamos a ver eso, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguna duda de la demostración, chicos? Si no hay ninguna duda de la demostración, nos podemos seguir un poquito más adelante. Entonces, la idea de la demostración fue tratar de ir desmenuzando la misma definición del límite y qué es lo que necesito. Probablemente, y yo lo entiendo, que este sea como que el paso más medio raro, pero no lo vean raro, chicos, al final de cuentas, estos dos valores que están aquí, la n sub 1 y n sub 2, pues básicamente significa, perdón, es esta y esta, pues básicamente significan que a partir de un índice, todos los elementos de las sucesiones quedaron dentro de un intervalo. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, n vale 500, por ejemplo, supongamos, n vale 500, y la otra n bajo la cual converge vale 600, entonces con que yo tome la más grande, automáticamente esta va a quedar adentro, porque se valía desde antes, en 500. O sea, desde 500 ya entró, pero si tomo 600, pues obviamente ya va a entrar mucho más, porque ya no se va a salir, ¿sale? Entonces es básicamente esa la idea. Puede ser la partecita más rara, así como, pero desmenucen ustedes la demostración, entiéndanla, revísenla con cuidado y pues básicamente es armar la definición del límite, lo que yo hice aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a ver un teoremita más y con esto, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo aplicar alguno de estos teoremas? Este teorema de 4 se llama el teorema de Ballestas. Este señor fue un matemático alemán, me parece, sí, alemán, o vienés, no me acuerdo, creo que era alemán, sí. Y este señor fue uno de los más importantes matemáticos que definieron y que intentaron definir de una manera muy, que no quedara lugar a dudas de qué significa que algo está cerca. ¿Sale? O sea, definieron básicamente la noción de cercanía en matemáticas.
Porque antes decía, bueno, es que algo está muy cerca, sí, yo puedo hacer que tienda. Pero ellos decían, sí, pero, ¿qué significa eso que tienda a? Bueno, este señor, junto con otros matemáticos, definieron en definitiva, vamos a ponerlo así, la noción del límite. Que la noción del límite, al final de cuentas, lo que nos sirve es para ver que algo tiende a algo, pero más aún que cuando tiende a ese algo, la tendencia no se pierda. Y obviamente es muy difícil, chicos. O sea, les costó un chorro a los matemáticos y de hecho la noción de límite es una de las nociones y definiciones que vinieron mucho tiempo después que los conceptos de derivada y de integral, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, ya se usaban esos conceptos de derivada, pero utilizaban una noción de límite a veces un poquito ambigua. Vaya, para dejar de tener ambigüedades, estos señores se dedicaron a trabajar en esa definición. Bueno, su teoremita lo que dice es que toda asociación creciente y acotada superiormente es convergente. Pues básicamente es como una misma reestructuración del primer teoremita, ¿no? Pero acá una cosa muy importante es que la sucesión es creciente. Una sucesión es creciente, chicos, por ejemplo, si yo tengo los elementos van comportándose de esta manera, que A sub n es menor a sub n más 1. Es decir, que el siguiente elemento sea más grande que el anterior. Entonces, si yo tengo una sucesión que es bien portadita, o sea, básicamente se vería así, si ustedes quieren verlo, como que va creciendo, es creciente la sucesión, pero muy importante en este caso es que está acotada. Entonces la sucesión va, por ejemplo, pegándose a esta recta. Entonces no le queda de otra que ser convergente. Incluso pudiera ser que esta cota de esta sucesión pudiera ser algo así, que se vaya enredando en la cota, pero como es una, pero en este caso no se cumpliría que siempre sea creciente, perdón, entonces no podría ser, pero eso es algo que se puede cumplir, no podría ser en el caso de este teoremita, perdón chicos, acá sí la regué. En este caso, lo que nosotros tendríamos podría ser algo como esto, que por ejemplo haga así, y no, bueno, no puede decrecer otra vez, tiene que ser creciente, fíjense que no le queda de otra que ser así como la que dibujé al inicio, tiene que ser creciente y acotada superiormente, entonces va a converger. La segunda parte, si ustedes quieren verlo, lo que diría es que lo contrario, si tengo que sea decreciente, es decir, que viene así, y acotada inferiormente, pues no le queda de otra que converger a la sucesión. Eso está bastante obvio. Estos teoremitas, chicos, se pueden demostrar, ustedes pueden encontrar las demostraciones, yo se las voy a compartir por allá de algún texto para que ustedes revisen también. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sale? De límites. Vamos a calcular algunos límites de sucesiones, jóvenes. Vamos a calcular este primero, ¿sale? Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito del seno de n entre n. O sea, recuerden que en este caso, la función seno, pues lo único que voy a estar evaluando son n's que están en los radianes, ¿sale? Lo único. Van a ser naturales, por ejemplo. Esta es la única diferencia, por decirlo de esta manera. Entonces, si ustedes quisieran calcular este límite, muchachos, pues primero va a una dificultad muy grande porque no puedo dividir entre n. ¿Se dan cuenta que la técnica que yo les había pasado no es siempre válida e infalible? Pues es que yo no puedo dividir arriba y abajo entre n, porque si divido arriba y abajo entre n, pues aquí me queda un 1 y voy a obtener exactamente la misma cosa de la que partí. Entonces no hice nada, ¿sí se dan cuenta? Ahora, no vayan a cometer la barbaridad o la cuestión de dividir adentro entre n. No, esto no se puede, muchachos, esto es che. Esto no se puede, no. Aguas, aguas, eso no puedo dividir adentro del argumento de la función seno, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con las operaciones algebraicas que ustedes pretendan hacer. Eh, si tienen dudas de que se pueda, ¿saben qué? Mejor no la hagan, porque probablemente va a haber alguna dificultad. O pregunten, o sea, para eso estamos aquí también. Cuestionen, oiga, profe, ¿puedo hacer esto? No, yo ya les digo, bueno, sí se podría, pero aguas con esto, aguas con lo otro. Va. Entonces, si se fijan, la técnica de dividir arriba y abajo entre n, pues no sirve para nada.
No sirve para nada porque yo estoy acá en este límite combinando funciones de diferente naturaleza. Tengo por un lado una función o una sucesión, vamos a ponerlo así, algebraica, y tengo una sucesión, si ustedes quieren verlo de esta manera, como que involucra una función trigonométrica. Entonces vamos a decirlo así, las trigonométricas y las algebraicas pues no son de la misma clase, ¿sale? O sea, no comparten lo mismo, por lo tanto no puedo operar con ellas como si fueran polinomios o algebraicas las dos. La trigonométrica de plano es de otra naturaleza, es de otro rollo, tiene otro tipo y hay que trabajarla de una manera definitivamente diferente. Sin embargo, como les dije hace ratito, hay un teoremita, teorema del sándwich, que nos permite entender y, mejor dicho, acotar a una sucesión, pero de tal forma que me permita calcular un límite de manera indirecta. ¿Sale? Por ejemplo, chequen esto. Fíjese que la función seno, aun cuando sea para números naturales en su argumento, tiene una característica muy importante. Se vale para todos los reales, es cierto, su dominio son todos los reales, pero su rango no es todos los reales. El rango de la función seno, si ustedes se acuerdan cuando vimos funciones trigonométricas, está entre 1 y -1. La función seno no se sale de ahí. Aun cuando, por ejemplo, en este caso, como son sucesiones, van a ser puros puntitos y no una función continua o una curva contigua, es decir, unidos todos esos puntos, pues resulta ser, chicos, que esta sucesión o esta función está acotada superior e inferiormente. Es decir, no se sale y no se sale de menos de 1 y -1. No se sale de ahí. O sea, siempre está entre esos dos. Por lo tanto, esa es una propiedad que me puede servir. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la función seno de n, la sucesión seno de n, está encerrada entre -1 y 1. ¿Sabe? Ahora, si ustedes se fijan, pues esto que acabo de escribir aquí, esto es por definición del dominio, o mejor dicho, del rango de la función seno, por definición del rango. Ahora, si ustedes se fijan, noten que dividí esta sucesión entre n. ¿Qué pasa si divido entre n toda esta desigualdad? Pues resulta ser que puedo hacerlo porque n es un número natural, es positivo y por lo tanto no se va a alterar el sentido de la desigualdad. Entonces, sin pena, puedo dividir toda la sucesión o toda, mejor dicho, todos los elementos de la desigualdad entre n. O sea, voy a ponerlo acá, dividiendo entre n. Y de lo cual resultaría lo siguiente, menor o igual a seno de n entre n, menor o igual a 1 entre n. Pero fíjese de algo muy curioso. El límite, cuando n tiende a infinito, de -1 sobre n, por propiedades de los límites y todo lo que ustedes quieran, es por sacar el signo negativo, lo que platicábamos en la última sesión de dudas, y me quedaría en este caso, y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, pues esa ya la sabemos desde hace mucho, y esto es 0, y multiplicado por -1, pues esto va a ser 0. Pero ahora chequen otra cosa. El límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, es decir, estoy calculando el límite de los extremos. ¿Cuánto vale este límite? 0 también. Por lo tanto, muchachos, el límite de -1 sobre n cuando n tiende a infinito es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n y este vale 0. Tengo exactamente las condiciones del teorema del sándwich. Tengo una sucesión que acabo de encerrar entre otras dos. Ya las acoté. Tengo además que los límites de los extremos existen, convergen y convergen al mismo valor. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, voy a ponerlo así, entrecomillado,
del sándwich, el límite cuando n tiende a infinito de seno de n entre n también vale 0. Y ¡pum! Se acabó. Si se dan cuenta que entonces lo que yo hice fue calcular un límite de manera indirecta. No le entré directamente a la función seno sobre n, ni utilicé otras cosas, ni reglas extrañas, simplemente hice una comparación. Pero de hecho, este límite, este teoremita también se llama el límite de la intercalación, me parece. Me puedo equivocar, puede ser, pero es como intercalar cosas, ¿no? O sea, como ordenar al final de cuentas. Entonces, de este límite por el teoremita del sándwich también vale 0, porque los límites de los extremos tienden a 0. Entonces, hagan de cuenta que gráficamente tendríamos algo así. Aquí está la n igual a 0, o a sub n igual a 0, o L igual a 0, mejor dicho. L igual a 0, que es el eje. Entonces, una sucesión hace cosas como esta, puede ser que haga cosas como esta, y la otra sucesión hace cosas como esta. La otra sucesión, perdón, aquí me equivoqué. Sí, y la otra sucesión, la a sub n, pues no le queda de que hacer cosas extrañas, pero ¿qué creen? Va a irse acomodando también en el cero. O sea, la va a ir acotando. Y eso está bien padre, o sea, es bien interesante. De hecho, ese sería como que el comportamiento gráfico de estas sucesiones. Esta puede ser una sucesión a sub n, esta es la otra sucesión b sub n, y como la están acotando, esta es la sucesión c sub n. No le queda de otra que irse acomodando, porque ¿qué creen? Las otras dos la están restringiendo en su comportamiento. Pues bueno, chicos, esto es básicamente este primer ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, con muchísimo gusto podemos resolverlo ahora. Ustedes me dicen. Si no, avanzamos y ya vamos a ver un ejemplo más y cualquier duda que tengan, pues ahí me pueden preguntar con mucha confianza. Este es el primer ejemplo, chicos. Esta es una manera de utilizar el teorema del sándwich. Y el teorema del sándwich lo vamos a utilizar para el límite de sucesiones, principalmente cuando tengamos sucesiones como este tipo, que la forma en la cual está constituida la sucesión a veces es por sucesiones particulares, por ejemplo, la de arriba y la de abajo, la del denominador y la del numerador, que no tienen la misma naturaleza. Es decir, una es trigonométrica y la otra es algebraica, o puede ser que una es exponencial y la otra es trigonométrica. Entonces, no puedo dividir entre n, ¿sale? Entonces ahí tengo que encontrar una manera indirecta de calcular ese límite. Bueno, vamos a ver un ejemplo más, muchachos. Este es un ejemplo un poquito más interesante, vamos a ponerlo así. Y es 2 a la n entre n factorial. Nada más para recordar, si ustedes se fijan, 2 a la n, esta sería una sucesión de tipo exponencial. O sea, sería 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, y etcétera, etcétera. Como funciona exponencial, chicos, esta cosa se dispara al infinito. ¿Saben? ¿Sí se acuerdan? Sí se dan cuenta. O sea, esto crece muy, muy rápido. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Ok. Y la de abajo se llama el factorial de n. Yo creo que ustedes ya lo vieron en algún caso, en algún momento. Y el factorial de n, por ejemplo, surge mucho en probabilidad, se utiliza mucho cuando se ven combinaciones y permutaciones. Ahí aparece, creo que no por primera vez, pero ahí aparece de manera mucho más, más seguida. Pero bueno, el factorial de n, chicos, pues al final de cuentas es lo siguiente. Por ejemplo, 2 factorial es multiplicar el 2 por todos sus anteriores números, naturales, obviamente. Por ejemplo, 2 factorial es 2 por 1, y esto es 2. Ahora, 3 factorial, por ejemplo, significaría multiplicar empezando por el 3 y multiplicando por todos los anteriores a él, pero naturales, ¿ok? Entonces esto sería 6. Ahora, 4 factorial, por ejemplo, sería el 4 multiplicado por todos sus números anteriores, naturales, obviamente. Y esto va a ser 3 por 4, 12 por 2, 24. Si ustedes se fijan, el factorial de un número pues crece también muy rápido. Por ejemplo, 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y ese número no sé cuánto vale. Ya es muy grande. Ahora, si ustedes imagínense calcular n factorial. N factorial entonces significa calcular n, multiplicar n por todos sus anteriores. ¿Quién es el anterior a n? Pues es n menos 1. ¿Quién es el anterior a n menos 1? Pues n menos 2, pues estamos trabajando con puro natural. Y así hasta llegar al 3 por 2 por 1.
¿Sale? Ahora, fíjense también algo muy interesante. El factorial de un número tiene el mismo número de factores que el valor. Por ejemplo, 2 factorial tiene 2 factores. 3 factorial tiene 3 factores. 7 factorial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? Entonces, n factorial, pues va a tener 1, 2, 3, 4, n factores también. ¿Sale? Entonces, este n factorial, pues también crece en friega, crece muy rápido. Ahora, si nosotros nos vamos con la pura intuición, muchachos, pura intuición, así como la intuición más bonita que podamos tener, fíjense que lo que estamos diciendo es esto. Tengo una sucesión que cuando n tienda al infinito, pues es que esto también va a ser un número infinito. Lo voy a poner ahí, yo sé que no es un número el infinito, ojo, no es un número el infinito, pero voy a hacer un poquito de abuso de notación, permítanme este abuso de notación, y básicamente lo que quiero decir es que arriba voy a tener un número muy grande. Y el n factorial, cuando n tiende a infinito, pues ¿qué creen? Como es un producto, pues también va a ser un número muy grande. Entonces, así como somos de intuitivos, uno podría decir, híjole, aquí estoy dividiendo un número muy grande entre otro número muy grande. ¿Cuánto vale ese valor? Y uno podría decir, vale uno. Pues no, muchachos, porque infinito y el infinito de abajo no son valores, no son números. No es que se pueda, voy a cancelar el infinito. Aguas con eso, muchachos. No, no. Incluso cero por infinito, no pueden decir que es cero. Ojo, no. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí no es un número. O que ustedes tengan cero entre infinito. Ah, pues esto es cero. No, muchachos, no, no. Porque ahí están ustedes considerando que ese símbolo es un número. ¿Y qué creen? No lo es. No lo es, desafortunadamente no lo es. Sería muy fácil porque podríamos cancelar infinitos, pero no. O sea, básicamente es una tendencia hacia un número extremadamente grande. ¿Sale? Muy, muy grande. Pero en nuestra imposibilidad de saber o de escribir ese número muy grande, utilizamos una simbología para expresar ese valor. ¿Sale? Y es para eso utilizamos ese símbolo de infinito. Bueno, nuestra intuición pudiera decir, chispa, ¿sabes qué? Esto yo creo que no existe. O sea, esta cosa no converge al final del día. O sea, esa sucesión pues, va a crecer un montón, no va a converger. Pero ¿qué creen? Sí lo hace. Y vamos a demostrar que sí lo hace. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo pudiéramos calcular de una manera indirecta este límite. ¿Sale? Entonces, quédense con todo este embrollo ahí de mental de, híjole, o sea, el profe está diciendo que un número muy grande entre un número muy grande sí va a valer algo. Pues sí, pero tengo que demostrarlo. ¿Sale? O sea, no puedo decir, este es uno. No, tranquilo, aguas, 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 aguas. No. Ahora, tampoco puedo dividir entre n, si se dan cuenta. De hecho, no me serviría de nada dividir entre n porque pues, no son ni siquiera algebraicas esas cosas. Son una exponencial y una es factorial. Entonces está de la tostada nuestra sucesión. O sea, está de donde la veamos, no tiene pies ni cabeza, aparentemente. Pero vamos a ir desmenuzando algo, ¿sale? Ahora, vamos a ver algo. Por ejemplo, chequen algo. 2 a la n es una sucesión que vamos a llamarle a sub n, vamos a llamarle a sub n, que cada vez que yo voy evaluando valores de n, me va dando números grandes, sí es cierto, pero ¿qué creen? Mayores que cero. Eso es algo que se cumple, ¿están de acuerdo? Siempre, siempre, para toda n que pertenezca a los naturales. Esto siempre se va a cumplir para esta sucesión. Ahora, chequenla de abajo, que vamos a llamarle b sub n, que es la n factorial. Como son puros productos de números naturales, pues resulta también que también vale cero. ¿Sale? O sea, no vale cero, perdón, es mayor que cero. Y esto se va a cumplir para toda n que pertenezca a los naturales. De manera, muchachos, que la sucesión que yo tengo aquí, entonces 2 a la n entre n factorial, pues siempre va a ser positiva, porque estoy dividiendo un número positivo entre número positivo. Y esto se va a cumplir para toda n que pertenezca
a los naturales. Déjenme borrar estas cosas para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el teorema del sándwich otra vez. Entonces, fíjense, muchachos, que lo que estoy diciendo es que ya logré acotar por abajo, por decirlo de esta manera, a la sucesión por una nueva sucesión que vale 0. O sea, a sub n, la del teoremita del sándwich, es igual a 0. ¿Y cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o lo que sería lo mismo, el límite cuando n tiende a infinito del 0? Es una constante, y la única tendencia que tendría una constante es a la constante misma. De manera que ya logré acotar por abajo a la sucesión. Fíjese cómo ya logré poner algo como esto. A ver, acá en el teoremita, aquí. Ya logré esta parte. Obviamente C sub n es la sucesión de la cual quiero calcular su límite. Entonces me haría falta calcular o buscar una sucesión B sub n cuyo límite también valiera 0, y ya la logré. ¿Vale? Entonces vamos a ver si puedo hacerlo. Y para eso vamos a entender un poquito a nuestra sucesión. ¿Sale? A ver, yo tengo esto, chicos. 2 a la n entre n factorial. ¿Vale? Esa es la sucesión con la cual estoy trabajando. Ahora, 2 a la n, muchachos, pues básicamente significa multiplicar el 2 por sí mismo n veces. Es decir, esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así por 2 por 2. ¿Cuántos 2 tuve? N. ¿Sale? Entonces aquí hay n números 2. Así lo voy a escribir. Hay n2. Ahora, esta cosa lo estoy dividiendo entre n factorial. N factorial, por definición, pues es todo lo que nosotros estuvimos viendo aquí, ¿no? Es n por n menos 1, por n menos 2, por así, 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 así. Pero si se vale de n por n menos 1 por n menos 2, recuerden que la multiplicación es, se puede ver a por b es igual a b por a, ¿vale? Es conmutativa. Por lo tanto, n factorial lo puedo ver como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por n menos 1, por n. ¿De acuerdo? O sea, multipliqué todos. Ahora, otra vez, vamos a pensar un poquito. ¿Cuántos números tengo aquí? Tengo n números. Entonces, fíjense que arriba tengo una fila de n números y abajo también tengo una fila de n números. ¿Sale? Entonces, tengo la misma cantidad de números arriba que la misma cantidad que la de abajo. ¿Vale? Eso tenganlo en cuenta. Estamos trabajando de manera general, pero al final de cuentas son los mismos números. Perdón, la misma cantidad de números. Ojo. Ahora, voy a hacer algo muy particular. Un producto, o sea, y además abajo tengo un producto, pues yo puedo organizar los productos como yo quiera. Por ejemplo, puedo organizarlo de esta manera. Puedo tomarme estos dos valores del inicio y puedo tomarme estos dos valores del final. Y si ustedes se fijan, los puedo separar de la multiplicación. Es decir, puedo hacer algo como esto. Ustedes van a darse cuenta que sí se puede. 2 entre 1 multiplicado por una fracción que va a tener un chorro de números. Aquí 2 por 2 por 2 y así, hasta 2 por 2. Y aquí voy a tener 2 por 3 por 4 y así por n menos 1. Ahí está. Y a su vez, lo voy a separar como 2 entre n. O sea, fíjense que no hice nada, solamente pum, lo separé. ¿Vale? Separé el extremo inferior y el extremo superior, pero los dejé en un mismo producto. Ahora, chequen algo muy interesante que logro con esto. Fíjense que lo de en medio, o sea, todo, ay, perdón, a ver, esto, lo voy a colorearlo de verdecito, sí, de verdecito,
todo esto de en medio, muchachos, todo esto de en medio, es un número que está bastante bonito. Fíjense, lo voy a escribir otra vez acá. Lo vamos a escribir aquí como solo lo de en medio, ¿sale? Solo lo de en medio. Esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y aquí abajo tengo 2 por 3 por 4 y así sucesivamente por n menos 2. Voy a escribir uno más por n menos 1. ¿Sale? Ahora, fíjense de algo que puedo hacer también con este producto. Puedo, al igual que los separé los anteriores, puedo separar a estos cuates así. 2 entre 2 por 2 entre 3 por 2 entre 4 por 2 entre 5 y así sucesivamente hasta 2 entre n menos 2 por 2 entre n menos 1. O sea, los dejé en fracciones, pero unas fracciones bien bonitas. ¿Por qué? Porque 2 entre 2, chicos, es igual a 1. 2 entre 3, no sé cuánto sea, pero ahorita van a ver algo, que es menor que 1. O sea, ese número es más chiquito que 1. 2 entre 4, tampoco sé cuánto es, pero lo que sí sé es que es más chiquito que 1. Y después sigue 2 entre 5, no sé cuánto es, pero ¿qué creen? Es más chiquito que 1. Y así sucesivamente hasta este número, que n menos 2 estoy considerando que es un número muy grande, y 2 entre ese número que es 2 en n menos 2, pues ¿qué creen? Es menor que 1. No es 0, pero es menor que 1. Y por último, este número, 2 entre n menos 1, también es más chiquitito que 1. Por lo tanto, todos esos números son más chiquitos que 1. Todos estos son más pequeños que 1. Son más pequeños que 1. Por lo tanto, muchachos, ¿qué creen? Todo este producto es menor que 1. 1 por algo que es más chiquitito que 1, pues es más chiquitito que 1. Por algo que es más chiquitito que 1, es más chiquitito que 1. Y así sucesivamente. Básicamente, muchachos, todo este valor, todo este número es más pequeño que 1. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, y ya para concluir este problemita, fíjense de algo. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Ahí está. Vamos a borrar esto. Así, así. Fíjense que al final de cuentas, muchachos, esta sucesión, o sea, todo este producto que al final de cuentas es 2 a la n entre n factorial, es 2 entre 1, es más chiquita que 2 entre 1, y dado que todo lo de en medio es más chiquito que 1, pues lo voy a poner menor que 1 y menor que 2 entre n. O sea, es decir, tomé los valores de los extremos y controlé la desigualdad, o mejor dicho, propongo una desigualdad para hacer que todo ese número sea más pequeño que 1. Que, bueno, todo este número de aquí en medio, ¿sale? Este es el menor que 1. Por lo tanto, chicos, 2 entre n factorial es más pequeño que 2 entre 1, que es 2, por 1, por 2 entre n, o lo que es lo mismo, 4 sobre n. 2 por 2, 4. Y ahora, el límite, cuando n tiende a infinito, de 4 sobre n, es igual a 0. ¿Qué pasó, chicos? Entonces, 0 es más chiquitito que 2 a la n entre n factorial, y a su vez, esta es menor que 4 sobre n. Y el límite, cuando n tiende a infinito, del 0 es igual al límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n, y esto es igual a 0. Por lo tanto, y por el teoremita del sándwich, el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n entre n factorial es igual a 0. No que no convergía, pues sí converge. Y vale 0. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. El día de mañana, si quieren, podemos hacer algunas, si tienen alguna duda, por favor, anótenla por allá para contestarla mañana, dado que ya concluyó nuestra clase. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, y pues revisen con mucho cuidado este ejemplo, en donde estamos otra vez calculando un límite de manera indirecta, ¿sale? Entonces, bueno, no voy a... guarden sus dudas para mañana, muchachos, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo, pero mañana, sin falta, cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto lo podemos comentar. Chicos, para mí es un gusto platicar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos mañana. ¿Sale?